Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Foro 506. Una vez más aquí reunidos Alberto Boza, Luis Fernando Sanabria y un servidor Eduardo Sayek, llevándoles información actualizada sobre el estado de la política, la economía, la salud y algunos otros temas que son de interés para todos los costarricenses. Hoy muy complacidos, hemos estado haciendo programas de muy alto interés. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que comentan, a los que nos hacen preguntas, a los que nos saludan y a los que nos mandan sus consultas por aparte. Pues este programa es para ustedes y por ustedes en el afán nuestro de construir patria, de recuperar esa patria que muchos sentimos que estamos perdiendo. Para esos fines, hoy con nosotros me gusta presentar a don Pablo Heriberto Arca, diputado de la República por el partido Unión Social Cristiana para el periodo 2018-2022. Don Pablo es licenciado en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto para servirles. Muchísimas gracias. Nosotros usualmente iniciamos este programa haciendo una pregunta general de índole personal, pero objetiva, y dice, ¿cómo ve usted el estado de la política actual? ¿Qué está pasando en Costa Rica? Que sentimos muchos que se ha perdido esa rienda del gobierno. ¿Quién está llevando las riendas del gobierno en este momento, don Pablo Heriberto? Bueno, realmente creo que el país ha estado concentrado en una campaña de nichos, de segmentos, de luchas específicas que han sido incentivadas por los medios de comunicación, con un debilitamiento de los partidos políticos, con un debilitamiento del debate político, con un escaso accionar de planes de cómo salir adelante, el desarrollo, es decir, los partidos políticos se convirtieron solo en un cascarón, en una lucha de segmentos o de nichos, pero no de una agenda de desarrollo, y por lo tanto la política ha caído en esa lucha, en una lucha de sectores grandes, pequeños, medianos, chiquititos, de diferentes colores, de diferentes sabores, pero no en una, digamos, en un fortalecimiento democrático en términos reales. Y ese debilitamiento de partidos políticos lo que implica es que hay un debilitamiento de la democracia. El que entienda, el que siga criticando de que los partidos hay que desaparecerlos, bueno, el día que desaparezcan los partidos desaparecerá la democracia. Y el debilitamiento que tienen o la campaña que ha tenido y que muchos partidos también hemos aceptado en ese debilitamiento de la agenda, en ese debilitamiento de la propuesta de cómo sacar adelante a Costa Rica, claramente tiene esa consecuencia, la consecuencia de una campaña que fue definida con el quinto y sexto lugar de las encuestas faltando 2 semanas, es decir, no los mejores, y con un tema o dos temas que realmente no generaban ningún tipo de estabilidad económica ni ningún derrotero de desarrollo para Costa Rica, y eso es la realidad. La realidad es que lo definió el matrimonio igualitario, quien reaccionó de una manera u otra, y realmente eso, para mí, en términos reales, no es para que se defina una presidencia de la República, no debería ser un tema, y entonces de ello uno puede entender que el partido de gobierno no tenga la priorización en términos de, ni la ruta clara en términos del rescate económico que se requiere hoy, porque claramente esa no era su agenda, ni fue su discurso, ni fue su prioridad. Claramente por eso es que eh, el Congreso y la realidad política ha estado centrada en esos temillas, en temillas que no son trascendentes, y por lo tanto yo veo la política en eso, en una lucha de nichos que no está generando solución a los problemas que tanto han aquejado o que aquejan a los costarricenses, y a partir de eso pues tenemos esta realidad. Una consulta.
Bueno, la encuesta que hizo CIEP hace unos días muestra claramente el deterioro en la popularidad del señor presidente, con una evaluación negativa de más del 50% y una neutra de más del 20%. Digamos que el 70% de la población en esa encuesta muestra que no está satisfecho con el mandatario. Yo pregunto, ¿quién lleva las riendas de este gobierno? ¿Es Carlos Alvarado? ¿Es el ministro Salas? ¿Es el ministro Prieto? ¿Quién es? Porque a nosotros, a la mayoría de los costarricenses, no nos queda claro eso. Bueno, esa es una pregunta muy válida que se le hice yo al ministro de la Presidencia en el programa Estado Nacional hace como 3 o 4 domingos, precisamente porque siento que las riendas de esta pandemia las ha llevado el ministro Salas sin tener un equilibrio en cuanto a, obviamente, la salud y el desarrollo y el estado de salud de la economía, si lo queremos ver en los términos iguales. Yo siento que la Casa Presidencial ha fallado, ha fracasado en ese equilibrio, ha estado enfocado en una serie de medidas que también han fracasado, no lo digo yo ni lo invento, las cifras son reveladoras todos los días en esa cantidad de casos, con medidas que realmente me parece no han dado el resultado óptimo. También hay que decirlo con todas las palabras, yo no confío en esos datos en términos de su actualidad o de su, digamos, Veracidad, tal apego vez. a la inmediatez. Yo creo que hay un rezago sustancial en esa cantidad de casos y ese rezago y esa desconexión que existe entre las bases de datos del sistema de salud pública con el sistema de salud privada y con una serie de elementos en diferentes zonas de Costa Rica, donde claramente hay brotes mucho más marcados, como ha sido así en Brasil, como ha sido así en los demás países, estoy hablando de poblaciones vulnerables, tampoco veo una agresiva atención a esos focos y por lo tanto entonces esto se va a mantener así. El discurso ahora es que los costarricenses somos los culpables de que esas cifras estén así. Eso yo no lo acepto. Me parece me parece que no es de recibo que se acuse a la gente cuando no ha habido un cambio sustancial en las medidas y que más bien cada vez que han aplicado el martillo realmente ha tenido un efecto de rompimiento de burbujas sociales mucho más severo. Señor diputado, exactamente en la misma línea que usted lleva, yo quisiera preguntarle qué opinión le merece a usted esta enorme cantidad de contradicciones dentro del gabinete. Es que no solamente es un gobierno que no es coherente con la población y con la campaña y con los adversarios, con los que deberían de llevar el control político, sino que tiene una lucha interna entre ellos mismos. Entonces, tenemos un ministro que tiene una misión, la está cumpliendo, son pocos casos, pero digamos, está cumpliendo su misión, y de repente el presidente les quita la tabla y los deja caer. Caso, digamos, de don Rodrigo Chávez y uno de los puntos altos del gobierno, que es que fue la ministra Dialá Jiménez. Creo que el único jerarca visible que pareciera ser el más autosuficiente, digamos, es el ministro Méndez Mata. Pero dentro de estas contradicciones que le digo, hay algo que nos causa una enorme extrañeza y es, ¿será que el ministro Méndez Mata fue muy obediente o le impusieron algo tan ilógico y tan aberrado como la restricción vehicular sanitaria? Bueno, es que yo creo que el ministro Méndez Mata no tuvo nada que ver en el tema. Vean que... pero es que recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El tema claro, de la pero restricción. Él no firma el proyecto de ley. El que firma el proyecto de ley que se envía a la Asamblea es el ministro de Salud, alegando que era un mecanismo para reducir la cantidad de casos y para atender el tema de la emergencia. La consecuencia de ello, porque fue, me imagino, inconsulto con el ministro Méndez Mata, es que COSEBI colapsó. Hoy me respondió hace poco el COSEBI, estoy a punto de hacer pública la respuesta, donde ellos mismos aceptan
está colapsado el sistema en términos de la entrega de placas y el tema de citas, que también han tenido que pagar horas extras para atender las impugnaciones y que claramente también ha habido afectación en las diferentes instancias que tienen para atender todas las demandas de los diferentes temas. Me parece también que, para contestarle concretamente, es decir, yo creo que en el gabinete hay diferentes versiones. Don Rodolfo está enfocado en su agenda y esa agenda, digamos, no le hace daño a nadie, es realmente todos la necesitan. Camina muy bien, de hecho. ¿Verdad? Es decir, ahí nadie va a pasar, ahí no pasa nada, pero tampoco puede estarse metiendo en todo. Yo le aseguro que un montón de cosas no estará de acuerdo, pero tampoco puede estar metido porque descuidará su cartera. Lo que creo es que hay gente desubicada en el resto de las carteras y también hay, sí, voy a decir algo políticamente incorrecto, lo que creo es que el gerente general no está llevando las riendas. Entonces todo el mundo está en su feudo, haciendo lo que más o menos pueda su interpretar y listo. Pero el gerente general, que es el presidente de la República, no está tutelando ni está dando las instrucciones estratégicas para atender diferentes temas. En el tema de la emergencia sanitaria, quien lo lleva es salud. En el tema de la reactivación económica, ya van como por el 15º plan y nadie lo ha entendido. Lo lleva el de salud también, por lo visto. Bueno, probablemente. Pero entonces, tampoco, digamos, no hay ningún proyecto de ley excepto el fondo de avales, que es una barbaridad porque lo que hacen es generar otra banca de desarrollo. Entonces, usted dijo que iba a decir algo políticamente incorrecto. Ahora, yo me voy a atrever a decir algo políticamente correcto, y es que es desnudar al gobierno, porque lo cierto es que el punto más alto del gobierno, que es el ministro de Obras Públicas y Transporte, es del PUS, no es del PAC. O sea que lo mejor que el gobierno tiene, pues no pertenece al PAC. Entonces, eso es políticamente correcto porque es tal cual. Alberto, disculpe. Vas vos. Sí, muchas gracias, Luis. Don Pablo, bueno, en un sistema democrático como el que vivimos, es importantísimo los tres pilares de la República, ¿verdad? Los tres poderes de la República, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿verdad? Quiero retroceder un poquitico el cassette y ir unos 5 meses atrás, cuando ustedes los legisladores, 5 o 6 meses, cuando empezó la pandemia aquí en Costa Rica, y ustedes los legisladores estuvieron legislando desde el Museo de los Niños, en condiciones un poco diferentes, ¿verdad? Distanciamiento físico, solo se podían apersonar cuando habían suficientes votos para aprobar un proyecto, las intervenciones estaban vedadas, para referirse a ciertos asuntos tenía que ser por escrito para que solamente constara en actas. Entonces, en este ambiente, en este medio, se aprobaron leyes que facultaba al Poder Ejecutivo a tomar ese tipo de decisiones de las cuales estamos mencionando ahora. Leyes que los facultaban para tomar atribuciones y ciertas actitudes que en el momento se pueden catalogar como antidemocráticas. Esto con el pretexto o con la justificación de contener la pandemia. Ahora, ustedes están presentando un proyecto en la Asamblea Legislativa donde pretenden devolver las multas a su monto original. ¿Considera usted, don Pablo, que algunas de estas decisiones se tomaron con premura o se tomaron bajo presión o había un miedo en ese momento con lo que iba a suceder con la pandemia? Porque esas atribuciones que se les dio al Poder Ejecutivo para tomar estas decisiones se tomaron cuando teníamos poquísimos casos aquí en Costa Rica, casi que contados con los dedos de una mano. Yo creo que no habían fallecidos, por dicha, en ese momento. En este momento los casos se cuentan por miles, los fallecidos se cuentan por cientos, y están buscando suavizar más bien las medidas que en su principio se pensaron para contener la pandemia. ¿Se arrepienten ustedes como diputados de haber facultado al Ejecutivo a tomar estas decisiones? Vamos a ver, yo no me pongo colorado en aceptar, digamos, las culpas o los problemas en los que yo he incurrido. En esta Asamblea Legislativa, créanme que no solo en el tema de restricción nos hemos equivocado. Nos equivocamos en usura, nos equivocamos en acoso callejero, nos equivocamos en acoso al deporte. Eso va a generar una serie de problemas que al final del tiempo
uno debió haberse plantado más y haber reclamado más. Pero bueno, en la medida en la que podamos ir corrigiendo esos errores, creo que tenemos que tener la humildad y la hidalguía de hacerlo. Yo fui el que presentó con la firma de 28 compañeros más un proyecto de ley que devolvía o devuelve al monto original la multa, le evita que le quiten la placa y le evita que le quiten los puntos en la licencia, precisamente porque en abril, en aquel contexto de una asamblea legislativa en la que estábamos encerrados en el Museo de los Niños, que se llegaba a votar y que el que le pidiera la palabra era un antipatriota y un irresponsable y un politiquero, y en aquel contexto en el que la Asamblea Legislativa básicamente estaba abocada a lo que dijera el Poder Ejecutivo, efectivamente aprobamos una ley que no tenía sustento técnico. Sí, esa ley, la restricción sanitaria, si ustedes revisan en la exposición de motivos, no dice no tiene ningún sustento técnico. Es solo una corazonada y que yo interpreté, yo hablo por mí en este caso, yo como legislador interpreté que iba a ser aplicada para un momento específico, en un contexto muy específico y en una cantidad de tiempo acotada. No en esta locura que ha significado básicamente tener que sacar una maestría para entender si es verde, amarillo, colorado, celeste, anaranjado o gris, la alerta, la cantidad de la placa, el número de la placa, etc. Es decir, en aquel momento nosotros creímos que era una medida oportuna. Yo señalé, no lo hice públicamente, pero sí lo señalé a lo interno de la fracción. Ahí está de testigo Marinés Solís y está de testigo Rodolfo Peña, que me parecía muy abusivo el tema de 3 sanciones en una. Pero bueno, entendía que era, es decir, que iba a ser les voy a poner un ejemplo de lo que yo creería que es razonable. No sé si ustedes coincidan conmigo, pero por lo menos para mí, en términos de razonabilidad, después de las 10 de la noche sí debería haber una restricción. Sí, después de las 10 de la noche nadie tiene que andar en la calle si tenemos una emergencia, de verdad. Pero lo que no puede pasar es que usted tenga que sacar o pueda solo sacar su vehículo una vez a la semana, que es lo que sucedió en 2 o 3 semanas de estos 6 meses. Es decir, hay un abuso en cuanto a cómo se ha aplicado la medida y me parece que eso es lo que tenemos que acotar. Entonces, de manera responsable, lo que yo he planteado es que nos devolvamos a abrir y que dejemos de afectar al ciudadano. Si de camino después o ahora el ministro Salas puede sugerir una herramienta que sea efectiva, porque esta claramente demostró que ya no es efectiva, si ahí están los números, pues entonces podemos analizarla en un debate real, teniendo, digamos, una discusión a fondo, no en aquella mordaza que le ponían a uno en bozal y que Dios guarde hablar. ¿Y hay ambiente para revertir la ley? Yo creo que se mantiene la posición. 33 diputados votamos la dispensa de trámites y me parece que la dispensa de trámites implicaría que el plenario lo pueda resolver o mañana o el jueves. Diría que el jueves podríamos estarlo discutiendo y podríamos aprobarlo en primer debate. Yo esperaría que antes de que termine septiembre podamos devolverlo. Eso espero yo. Yo espero que los legisladores no le crean el discurso de que es indispensable esto, cuando realmente no hay digamos, razones de fondo sustanciales, pesadas, que respalden esto. Si usted me lo permite, yo lo voy a decir menos elegante. Usted es una persona muy decente. A mí me parece que carece de sentido común, de total y absoluta lógica. Es más, yo le digo, señor diputado, si yo hubiera estado en el Congreso, esa no me la venden de ninguna forma. Y hubiese denunciado desde el principio cómo es posible que vas a agrupar a la gente en un autobús, mezclándose gente, o sea, el cuentito de las burbujas se cae solo. Y encerrar a las personas que utilizaban su vehículo, que sí los encapsula, eso realmente se convierte en una burbuja. Entonces, es que aquí yo le hago una pregunta, ¿hay perversidad por parte del Ministerio de Salud? Porque es que hay cosas que se salen de la lógica, son una agresión directa al ciudadano y no se pueden justificar. ¿Qué considera usted? Sí, yo lo que creo es que otra vez, la restricción tendría una lógica en términos de
una aplicación razonable en un espacio determinado y para una, digamos, población X o un sector Sí, X. sí, que hay un distrito que se está desbordando y que se aplique específicamente ahí. Así es. Eso le llamaron zonas calientes y zonas frías. Es un principio de Nueva York cuando había delincuencia. Atacar los focos, nada más. Bueno, o que realmente implique un ordenamiento que, digamos, las excepciones se apliquen. Entonces, insisto, a las 10 de la noche ya después, bueno, ya usted si por su trabajo tiene que andar en su carro, pues tendrá su carta y tendrá, pero ya le da la libertad a la gente más o menos de movilizarse en su entorno laboral. Yo creo que también aquí lo que hay que decir es que se parte de una premisa falsa de que es que todos los costarricenses se pueden quedar en la casa como si la comida naciera en las paredes de las casas. Eso no existe, eso no es razonable, eso no es posible. Hay que salir. En un país donde hay un 40% de informalidad, básicamente, usted está hablando de una imposibilidad material para que la gente se pueda quedar en la casa. Sí, y es razonable y es sostenible tampoco. Yo no lo justifico. Mucho menos tanto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, la realidad es que hay un nivel de informalidad y no lo vamos a resolver, digamos, ni siquiera con una agenda agresiva, ni siquiera teniendo la ruta, que no existe, pero ni siquiera teniendo la ruta podemos resolver la informalidad tan rápido como quisiéramos, de manera que es insostenible. Y hay una medida, la restricción técnica vehicular, ¿verdad? Que usted dice que se tomó sin ningún respaldo técnico, sino con un supuesto que eso iba a ser beneficioso. Y si se tomó esta medida y se le pone un triple castigo, o sea, se le quitan las placas, la multa económica y los puntos de la licencia. Son medidas confiscatorias, se podrían llamar hasta draconianas, para hacer algo que ni siquiera tiene fundamento técnico. Eso te iba a decir, perdona que interrumpa. Al final de cuentas, si lo que estás haciendo es una prueba de hipótesis, ya se cayó sola, porque nos guardaron la interpretación de la excepción es como les da la gana, porque no hay otra palabra para esto. A él se le ocurre si se la acepta o no se la acepta, y entonces usted venía de su trabajo, pasó al súper a comprarse un fresco porque no había almorzado, y va de camino a la casa, está a 100 metros de la casa y le quitan las placas, que eso ya ha pasado. Entonces, otra cosa es el hecho de que se ha demostrado que esta restricción, cuanto más violenta la hacen, y este tema de estar guardados todos en la casa, más bien ha disparado los casos. Entonces, si fue con una corazonada, pues estadísticamente se cae el modelo. No es un modelo que se pueda ni siquiera sostener. Al principio se puede entender que era una corazonada que había que hacerlo, pero ya científicamente se cae solo ese modelo. Sí, pero por eso les digo, es decir, la premisa creo que es falsa. La premisa es nadie salga a la casa. Bueno, yo quisiera que eso fuera posible, pero no. La gente tiene que salir de la casa. Entonces, si no puede salir en el carro, va en el bus. Ahí yo creo que hay más rompimiento social, de burbuja social que en el vehículo. Claro. Es un tema o sea, no hay que ser un genio. O sea, es un tema lógico. Y bueno, yo también creo que sí se abusaron y además han manejado mal los tiempos. Vean, por ejemplo, cuando estaba Semana Santa, que esto estaba arrancando, que teníamos 20 casos, 10 casos, 5 casos por día, nos encerraron. El hubiera no existe, pero digamos, yo hubiera entendido un encierro, por ejemplo, en septiembre y no en Semana Santa. Claro. Pero lo que hicieron fue pasearse en la economía. Y bueno, la justificación de contraria es, eso nos dio tiempo para alistar espacio en los hospitales. La pucha, pero entonces no es que nosotros tenemos un super sistema de salud. Y sí, yo realmente creo que aquí hay cosas que no se le están diciendo a la gente con la claridad que se le debe decir. Y bueno, también para que, o sea, esto que voy a decir es bomba, pero digamos, vean El Salvador. Ahí está claramente los resultados de cómo se manejan de forma distinta las prioridades. No, y Uruguay es un caso exitosísimo también. No estoy diciendo que es perfecto, pero lo cierto es que tienen resultados distintos, porque lo han manejado distinto.
Una cuestión que quería abordar siguiendo el tema de lo que usted ha presentado. El 18 de agosto me parece que usted dirige un oficio al director del COSEBI solicitando información de las medidas adoptadas para la restricción y los resultados que esto genera. Hasta el jueves pasado leí que no había tenido respuesta. ¿Qué procede después de esto? ¿Algún recurso? ¿Procede algo? Sí, ya le había presentado el recurso de amparo, ya nos contestó después del recurso y después de que hicimos muchísima presión. Ahí en mis redes sociales las pueden encontrar en Facebook y en Facebook con mi nombre completo, Pablo Heriberto Abarca Mora, en mi Twitter, @PHAbarca, y en mi Instagram también es @PHAbarca, va a estar el link de la respuesta. Y bueno, lo cierto es que hay sí, creo que queda claro que hay un negocio y que realmente ellos mismos aceptan que está saturada las oficinas de COSEBI, que colapsaron, y que es imposible cumplir con la resolución de la sala. Imagínense que los oficiales de tránsito tienen 3 días para llevar las placas, y después de ahí empiezan a generar las citas al 5.º día. Sí, ya se cumplió la mitad del plazo que le estableció la sala. Básicamente es imposible. Sí, otra vez, es que yo creo que aquí hemos perdido hasta el tema del sentido común. Sí, esto no tiene ninguna lógica, porque no es razonable que usted en 10 días pueda conseguirlo. Ahora, si hubiéramos pensado distinto, si hubiéramos hecho formas distintas, entonces, por decirles algo, yo hubiera preferido que COSEBI traslade funcionarios a las diferentes oficinas de tránsito en diferentes lugares del país y entregue las placas una vez que usted haya impugnado o pagado. Ahí mismo, al día siguiente. Sí, claro. Pero todo tiene que ser centralizado, todo tiene que mandarlo. En Turrialba te bajan la placa, tienen que durar 3 días para llegar a Cartago y en Cartago después sacar una cita. Perdón, pero eso es una locura. Sí, eso no tiene ninguna lógica. No, eso tiene todas las características de una sacada de clavo con el pueblo. O sea, es algo malintencionado realmente. Pues han ejecutado 1.092 millones a la fecha, producto de estas boletas. Es decir, es una suma significativa. Lo que pasa, señor diputado, es que yo lo veo eso como muy enfermo, porque sería como decir, bueno, nos ganamos 1.000 millones de colones, pero perdimos 1.200.000 millones de colones al haber cerrado la economía. Entonces no le veo la ganancia, ganarnos 1.000 y perder 1 billón. Claro, pero lo que pasa es que la gente de luces cortas, todo esto se debe a un tema de flujo de caja. Y esto me lleva a un tema que es, digamos, de fondo, pero lo planteo así. Esto. Sí, hay un montón de diputados y de políticos que están pensando en las finanzas del Estado, pero no entienden que el que produce la plata del Estado es el sector privado. Sí. O sea, ellos creen que poniendo más impuestos vamos a tener más recaudación. Eso no es así. Sí, y entonces tenemos que procurar que las finanzas de la gente, de las empresas, del sector privado, tenga facilidades para poder tener ingresos en el Estado. Y entonces hay un montón de gente pensando en las finanzas públicas. Vea que ya lo hicimos nosotros aprobando el plan fiscal. Yo lo voté porque entendía que era necesario, pero ese esfuerzo ya se borró totalmente. De nada valió ese ejercicio, porque además lo único que hicimos fue aumentar la cantidad, la tasa impositiva, no redujimos el gasto ni reformamos el Estado. Sí, eso quedó pendiente y está pendiente hoy. Y entonces, claramente, lo único que ha quedado es que la gente tiene que pagar más. Bueno, señor diputado, ¿y por qué les meten tantos goles a la Asamblea? Les prometen una cosa, los vacilan y ustedes como si nada. Les pasan esta ley, ustedes se las aprueban como si nada. Restringen todas las libertades del ciudadano, ustedes no lo denuncian porque tenía que haberse hecho a través del 121,
de la Constitución, nos meten el gol no 30 días, 6 meses. Y los diputados igual, o sea, seguimos como en el mismo juego. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay algunas alianzas marcadas. Hay alianzas entre partidos que le han permitido a un gobierno tener una fracción de 10 diputados, la más débil probablemente desde hace mucho tiempo, y que le ha permitido una holgura. Sí, son acuerdos políticos que le ha implicado holgura al gobierno, bajo la justificación de patriotismo, lo cual no tuvo el PAC cuando era oposición, y que se molesta cuando uno lo dice. Bueno, pero perdón, pero es que eso no es la realidad. Si antes tiraban las curules ahí por cualquier escandalillo que hubiera, imagínense si no fueran gobierno ellos, con las chanchadas que ha pasado en Cancillería y en otra serie de instituciones, como por ejemplo en las mascarillas, y todo esto que ha estado saliendo de la UPAP también. De manera que creo que hay una agenda acordada entre varios partidos. Eso se ha reflejado en los 1 de mayo, y entonces aquel debilitamiento en el que empecé de los partidos políticos está supeditado a esa agenda, a un acuerdo político, digamos, de corto plazo, o por lo menos de esta época, y la Asamblea perdió su carácter de ser equilibrio. Yo le propuse a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo tener una agenda independiente, una agenda producto digamos, del sentir de los partidos, no del gobierno. Sí, la Asamblea Legislativa no es empleado del gobierno. La Asamblea Legislativa le toca hacer el equilibrio, le toca hacer el contrapeso, le corresponde. No está subordinada al Poder Ejecutivo, jamás. No puede estar en función de lo que diga el gobierno. Y bueno, ha sido así en algunas ocasiones con mea culpa, y lo reconozco, pero lo cierto es que en las últimas votaciones y en los últimos acontecimientos yo he tenido la postura de que coincida mi discurso con mi voto. Me opuse al primer crédito del BID, les advertí que no había un plan de pagos para la caja, les advertí que no estaba clara la ruta de reactivación económica, que hoy es el rescate económico. Eso fue hace 4 meses. Y dejé claro que mi voto era un voto de protesta y que iba a ser negativo siempre los votos hasta que no demostraran esa ruta y no demostraran que se estaban tomando las cosas en serio. Cuando vino para ser justo, yo creo que usted es de los muy poquitos diputados, de los muy pocos que son una voz disonante, pero muy poquitos. O sea, en realidad creo que no sobrepasan los 5 diputados. Pero usted es uno de esos, así es que la acusación no va por usted, más bien todo lo contrario. Sí. Que dice que no engaña al que va a misa. Sí, no, es evidente que el Poder Ejecutivo, sin tener mayoría en la Asamblea Legislativa, o sea, con un grupo pequeñito de 10 diputados, han podido actuar como si tuvieran casi que una mayoría absoluta, ¿verdad?, del bloque oficialista, por estas alianzas y estos intereses en común que se manejan, como menciona usted. Ahora, don Pablo, yo quería comentarle a usted un tema que se viene manejando también de parte suya en la Asamblea, y es el tema de reducir el marchamo, el cobro del marchamo de los vehículos en diciembre, a fin de año. Ok, estamos pasando por una crisis económica grandísima, sin precedentes, que hay un déficit fiscal impresionante, ¿verdad?, que no sabemos ni cómo se va a hacer para cubrir este déficit fiscal. Si se reduce el marchamo, que no es más que otro impuesto, pero no se ataca el gasto del gobierno, lo que estaría es incrementando aún más la crisis fiscal, porque crearía un hueco más grande. Habría que proponer, obviamente, bajar el marchamo, pero eso tiene que ir acompañado de otro tipo de proyectos que reduzca aún más el gasto público. Ahora, volviendo al tema de la falta de contrapeso que ha hecho la Asamblea Legislativa para el Ejecutivo, está el presupuesto anual que se aprobó hace pocas semanas, se aprobó para el 2021. En este presupuesto, el gobierno propuso un recorte de gastos, los diputados lo devolvieron porque querían que el recorte fuera mayor, propuso otro recorte de gastos y aprobaron el presupuesto
con un recorte menor al que estaba solicitando el gobierno. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la cuota de responsabilidad de la Asamblea Legislativa? A ver, me hiciste una cosa muy amplia. Muy complicado. Me explico nuevamente. Para ir en orden, no, tal vez creo que te puedo responder en orden lógico. A ver, yo he sido de los diputados más insistentes en términos de recorte del gasto. Y lo cierto es que el gobierno sabía, con ese recorte que envió, que era inviable. Pero más allá de eso, el gobierno ya estaba autorizado a no girar esas platas. Mandó ese recorte al propio para que la Asamblea Legislativa tuviera el desgaste político de negarlo. Para lavarse las manos. Así es, porque esas platas simplemente no hay disponibilidad, no se ejecutan. Lo que es cierto es que el gobierno ha hecho solo una ruta que tiene, que es la del endeudamiento. No hay un plan de recorte del gasto, ni hay un plan agresivo de cómo tener ingresos frescos. Esa es la realidad. Y entonces, recuerde que se le rechazó el presupuesto, el segundo presupuesto se rechazó en primera instancia porque no reflejaba la caída de ingresos y porque no tenía un recorte del gasto. En la segunda tanda, cuando ya más o menos rectifican y hacen ese medio recorte y todas esas cosas, bueno, ya ahí ya había menos margen para rechazarlo de nuevo, aunque yo lo hubiera rechazado. Pero bueno, se acordó que avanzáramos en el entendido de que se iba a plantear una ruta para cubrir el faltante de el 3.3 del PIB. Eso a hoy no existe. A hoy no tenemos cómo vamos a rellenar ese hueco. Y lo que es cierto también es que no existe una agenda que le permita un recorte del gasto. No hay una cantidad de proyectos o una lista de proyectos que estén paralelos al presupuesto extraordinario que venga o al presupuesto del próximo año que le impliquen menos gasto al Estado. No existe. Ok, yo quería hacer un poquito ahí, accesorio. Entonces, concretamente lo que estoy diciéndote es, efectivamente no hay una ruta de recorte del gasto y la única forma en la que se están reponiendo los ingresos faltantes es con empréstamos. Ok, yo quería vincular este tema al tema del marchamo, el recorte en el marchamo. Es evidente que no hay una ruta de recorte al gasto, como usted lo menciona, pero si se recorta el marchamo, que es un impuesto completamente inmoral en mi criterio, si se logra recortar, o sea, el déficit fiscal va a ser aún mayor porque no hay un recorte del gasto, se va a crear un hueco adicional. Claro, pero de todas maneras ese hueco adicional ya está. A ver, tal vez les parezca muy mediocre, pero lo que quiero decirles es que no puede ser que al Estado sí se le justifique que no ponga un relleno y a la gente que realmente no tiene cómo pagar, le exijamos que sí pague todo lo que tiene. Cuando le cerramos el negocio, cuando le prohibimos usar su vehículo, cuando le imposibilitamos trabajar, por distintas razones, por la sanitaria, por la que fuese, pero esa es la realidad. Y entonces le estás exigiendo a la gente que pague todos sus cumplimientos cuando le has tropezado toda la actividad económica y les has puesto todos los palos a la carreta. Y si de por sí lo único que tiene claro el gobierno es una ruta de endeudamiento, pues entonces que agarren de esos empréstitos para reponer esa plata, porque de todas maneras el hueco es gigante. Ni siquiera hoy está rellenado. Ni siquiera hoy está claro cómo vamos a rellenarlo. De manera que yo creo que ese es un tema en la que uno tiene que hacer el equilibrio de no solo pensar en el estado de resultados del Estado, sino también en el de la gente. Claro. Ahora, y la cuota de responsabilidad de la Asamblea Legislativa en haber aprobado el presupuesto tal como se aprobó, sin haber contemplado todas estas razones que usted está alegando. Es que hay que entender que el presupuesto de este año se aprobó en noviembre del año pasado. Y realmente el negar una modificación a este presupuesto que fue en noviembre, en el que nadie tenía idea que esto iba a pasar, realmente sería básicamente cerrar ministerios. Lo que yo estoy diciéndole al Estado hace rato, al gobierno, es que debería ser una ruta, no solo de endeudamiento, sino de cómo se recorta el gasto
y ellos lo pueden hacer. Ahí hay todavía contenido presupuestario para viajes al exterior, ahí hay contenido todavía en diferentes partidas que lo que implica es un picadillo de 5 pisos y es complicadísimo conseguirlas, pero se pueden hacer recortes sustanciales. Y lo otro es, bueno, vamos a ver, teníamos 100 pesos de presupuesto para este año completo. Se nos redujo a 7. De esos 7 ya vemos 6. Bueno, con esos 10 pesos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo priorizamos? ¿Verdad? Hey, alguien tiene que sacrificarse, claro. Pero el Estado no quiere hacerlo, el Poder Ejecutivo no quiere hacerlo, quiere tirarnos toda la responsabilidad a los diputados cuando no nos corresponde. Los diputados tenemos que señalar estas cosas, pero no nos corresponde hacer la priorización. Eso por Constitución le toca al Poder Ejecutivo. Y eso es tal vez esto es un argumento político, pero esa es la realidad. Sí, si nosotros nos metiéramos a decir, no, mire, entonces quítele el presupuesto a cultura, entonces nos van a decir que yo soy un inculto y que no me importa la gente y que no, eso le toca al Poder Ejecutivo. Ellos son los que tienen que priorizar porque ellos son gobierno. Y a mí me toca priorizar que las cosas se hagan, pero tampoco voy a ser el responsable para realizar todo porque me niegue a aceptar algo que yo aprobé en noviembre. ¿Sí me explico? Sí. Aquí es evidente que no hay... Dale, Alberto. Perdón. Es evidente que no hay voluntad política del Ejecutivo de poner en orden esta situación. O sea, es más fácil endosarle la factura al pueblo y sigan pagando el marchamo, ¿verdad? Lo que no quieren es asumir responsabilidades políticas como corresponde. Ellos lo que les interesa es solo tomarse la foto de lo fácil y tirarle todo lo complicado a la Asamblea Legislativa. Sí, a ver. Entonces se caen los ingresos 3.3 del PIB y la única respuesta es esos empréstitos. ¿Y por qué entonces no plantean una moratoria de trámites o de silencio positivo en diferentes trámites ambientales, por decirle algo? Una prórroga inmediata de todos los permisos de salud, una prórroga automática o un tratamiento excepcional, temporal, para las concesiones de zona marítimo terrestre. Sí, todo es para adentro, pero nada para afuera. Entonces, está bien, si le queremos exigir a la gente, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos que socarnos la paja, en eso yo comprendo. Pero hay que ponerle algo a la gente para que tenga posibilidades de generar los ingresos. Y eso es lo que estamos reclamando, eso es lo que... Entonces, póngala usted. Bueno, ya les di varias ideas, pero otra vez, señores, el que ganó la presidencia de la República es el Partido de Acción Ciudadana. No me exijan a mí algo que le deben exigir al Poder Ejecutivo. Y ese es el tema. Y la realidad es que la gente dice, es que ese carajo Abarca está en campaña. ¿En cuál campaña? Yo no estoy en campaña. Yo no pretendo ser precandidato en esta que viene. Yo no estoy en eso. Estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo es ser un diputado de oposición. Porque yo, que entienda, mi bandera, la que me eligió Cartago, fue la rojo y azul. No, yo no soy diputado oficialista, no lo soy. Entonces, claramente lo que me toca es hacer el contrapeso. Y ese contrapeso es duro, fuerte, frontal, complicado. Tuve un pleito con mi hermana porque no fui a la actividad de Cartago, al acto oficial, precisamente porque si uno va a hacer un discurso, enjacha al presidente ahí y le dice todo lo que está pendiente desde hace no sé cuánto tiempo y solo se quedó en un discurso. Mejor me quedo aquí revisando las cosas y mañana en la Asamblea Legislativa de doy continuidad a mi agenda y armo las cosas como tienen que ser, porque ese discurso ya se demostró que no. Sí. Lo que nos queda muy claro, y no por este conversatorio, usted lo viene reafirmando y con todas las entrevistas que hemos hecho y lo que ya hemos visto, es que hay una clara incapacidad y esa incapacidad se refleja en ese lavado de manos de las responsabilidades que tiene el Ejecutivo para decir yo soy el responsable de esto. Usted en esta pequeña intervención que llevamos
se ha responsabilizado de 3 o 4 cosas y dice, mea culpa. Eso es honorable, eso es de valientes. Sí. Pero cuando hemos escuchado por el otro lado a un irresponsable, un incapaz, con un séquito de incapaces, decir, nos equivocamos en esto? Nunca. Salen con cinismo, salen con sarcasmo, se lavan las manos. O y se al enojan. final, O se enojan, hacen un show donde están muy bravos golpeando la mesa. O diciendo, caprichosos. o diciendo que nosotros somos unos antipatriotas, unos irresponsables. Claro. Pero bueno, eso lo han hecho, perdón, señor diputado, eso lo han hecho muy bien 6 años y seguimos cayendo en esto. Entonces, sin color político, aquí el problema es que tenemos a 5 millones de habitantes, de los cuales 3,5 estamos muy feo, muy mal. El tejido empresarial destruido, quién sabe cuándo lo vamos a recuperar. Estos inventándose nuevos impuestos porque nunca han producido nada en su vida y no entienden cómo se produce la riqueza, y que usted no le puede cobrar impuestos a la cero producción, que es hacia donde nos llevan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente esto nos pone a pensar en la clase de líderes que estamos escogiendo. Y volvemos a caer en el tema de ser racionales o ser emocionales. Y voy a tocar un tema acá. Por ejemplo, siguiendo con lo del marchamo, ¿qué racionalidad puede haber en un marchamo cuyo porcentaje más amplio se llama la parte del impuesto a la propiedad, que es un 64% del marchamo, y solo un 22% es para lo que debería ser, que es el impuesto al ruedo? Pero entonces eso quiere decir que yo todos los años pago el derecho de tener mi vehículo. Cuando lo compro lo pago, cuando lo vendo lo vuelvo a pagar, cuando pasa el año lo tengo que pagar. Entonces, ¿qué racionalidad hay detrás de todo esto? ¿Por qué países fuera de Costa Rica, otros países aparte de Costa Rica, pagan un derecho que es de $5 en Nicaragua, de $25, $30 en Panamá, de $40 en República Dominicana, $60 en Estados Unidos? ¿Y por qué nosotros tenemos que pagar eso? Es que es totalmente confiscatorio. Entonces, yo quería volver a este tema del marchamo, porque al final de cuentas, licenciado, ustedes ponen ahora una moción para que este marchamo pueda bajar temporalmente este periodo, pero se han hecho gestiones para poderlo bajar del todo, permanentemente en los próximos años. No, no se ha hecho nada al respecto. Yo creo que esa es una discusión muy válida, pero hay que ir por partes. A mí en redes sociales, pero es que usted dijo que en septiembre la restricción. Sí, estamos 14, ¿sabes? Vamos por ahí. Yo sé que ese proyecto se aprobó en 3 días, pero bueno, hay se tiempo. Está haciendo. Ahí vamos, o sea, yo creo que las discusiones hay que tenerlas. La situación fiscal del país va a ser más compleja aún. Este es uno de los temas que hay que revisar en el tema del marchamo, pero bueno, por ahora yo lo que creo es que es razonable eliminar un porcentaje del impuesto a la propiedad de vehículos. Creo que es razonable. Eso le ayudaría en un 30-35% del precio original, o digamos establecido a todos los costarricenses. Creo que también eso es razonable. Y bueno, ya el otro año veremos cómo hemos tratado de salir adelante y cómo podríamos ayudar. También hay que decirlo, la pandemia no ha terminado. Y bueno, tendremos que tomar decisiones más fuertes, creo, en lo adelante. Igual ahora lo que viene es la presión para aprobar el proyecto del crédito del Fondo Grande, el crédito grande del Fondo Monetario Internacional, con no sé qué agenda, y probablemente esa agenda sea Mickey Mouse o sea más impuestos. Luis, respecto a eso, hace unos días, señor diputado, un buen amigo que se llama Pedro Arrieta, que es un hombre brillante, discutíamos en un foro, ahí me mandó un mensaje justamente con su proyecto, y él decía, es que lo que me aterra es que nosotros pagamos el marchamo por adelantado. Entonces, ahora el argumento que podría votar este proyecto suyo es decir, sí, es que lo que se va a cobrar es el otro año, el 2021, ya el 2020, lo siento, pero ustedes lo pagaron y nadie iba a saber de una pandemia. Ahora bien, en la misma línea, le hago una pregunta como
como diputado de la República y como conocedor de la ley, no estamos sufriendo de estafas de ley, no solamente en el tema del marchamo, sino también en el impuesto único a los combustibles. No es cierto que la idea que formó esta ley era dirigir un destino único, todos esos recursos hacia carreteras, construcción, infraestructura, y ahora resulta que es que nosotros tenemos que, además de todos los impuestos que se pagan, estar fondeando Hacienda. Y Hacienda toma este dinero para cualquier otra cosa. Entonces, no se puede denunciar esto como estafas de ley. ¿Por qué razón tiene el costarricense que pagar con su aguinaldo? Porque es que ya se lo robaron. Todo costarricense que tenga un cacharrito o tenga un carro muy bueno, le roban el aguinaldo a través de este impuesto descarado que se llama marchamo. Entonces, le digo yo, señor diputado, no valdría la pena unirnos. Es que es el proyecto, digamos, que yo creo que tendría más apoyo de parte de la ciudadanía, venir y destruirles este impuesto y también reducir el impuesto a los combustibles. Son dos impuestos que encarecen muchísimo la vida, la producción, la posibilidad del trabajo. ¿Cómo le vamos a robar el aguinaldo a todos los costarricenses a través de este impuesto que es una estafa? Vea, Luis, verlo de forma individual es muy complejo. Lo voy a ver de forma general para darle la razón y digamos, y tratar de dar una alternativa. El problema que tenemos no son esos desvíos de fondos. El problema que tenemos es que... Perdón, pero sí los hay, los desvíos. Se desvirtuaron los impuestos. Claro que existen por esta razón, que continúa 2 puntos. Más del 50% del presupuesto nacional es con deuda. Es decir, el país no produce lo que gasta. Y eso es imposible de sostener. Por supuesto. Y no podemos sostener un país gastando en estos niveles sin producir ingresos frescos. No estoy hablando de impuestos. Lo que estoy diciendo es que es impensable, es irracional, es ilógico que un país sostenga de forma permanente un déficit desde el día 1. Desde el presupuesto ya usted sabe que más del 50% es deuda. Sí, eso no puede ser. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Perdón, licenciado, de por sí eso es inconstitucional, ya de entrada, porque la Constitución lo establece. Estoy de acuerdo, pero esa es la realidad. Entonces, digamos, ya aquí, digamos, aterrizándonos, ¿me explico? Uno puede alegar que es inconstitucional, ¿y qué? No va a cambiar nada. Igual es inconstitucional que no invertamos el 8% del PIB en educación. No se ha invertido, ni se va a invertir, y es ilógico, porque además eso fue solo una lucha política ahí tonta. Una ocurrencia. Una ocurrencia que la gente cree, digamos, que metiendo plata mejora la educación. Como, así es, pero hoy una maquinita de esas de monedas. En este contexto en el que el Estado está topado, en que el Estado, más del 50%, mucho más del 50% es deuda, usted tiene que tomar medidas extraordinarias inmediatas. Primero, tiene que vender activos o generar ingresos para amortizar deuda, ¿verdad? Pero también tiene que reducir el gasto, porque aunque usted venda una parte de sus activos y pague, si sigue gastando igual, básicamente no le van a alcanzar sus activos. Al fin del cabo, vendió todo, no le alcanzó porque siguió gastando igual. Entonces, primer punto, un pago a lo que se debe, urgente. ¿Cómo? Hay que encontrarlo. Una opción es venta de activos, ¿verdad? Reducción del gasto y generación de nuevos ingresos. Esa generación de nuevos ingresos, en mi lista, no existe impuestos. Pero sí existe, por ejemplo, gas estimular natural. La economía. No, sí existe gas natural. Sí existe regular el oro que existe en Costa Rica y sacarle provecho. Sí existe además lo que les dije de exonerar o de dar concesiones en la zona marítimo terrestre para que se genere proyectos turísticos
con toda la fragilidad ambiental que quieran, pero la concesiona de un solo, ya, sin enredos, dele. Sí existe, por ejemplo, que los parques nacionales se haga una actualización de los servicios y que se pueda tener no esas filas gigantescas que tuvo el fin de semana Manuel Antonio, que daba pena, que exista ahí un restaurante de primera categoría, con baños, con tal, y que se cobre, que haya servicios de primera calidad, aunque sean caros, pero que exista, y entonces hay generación de plata. Pero no podemos pretender seguir endeudándonos para cubrir el presupuesto. Y la reducción debe ser sustancial, es decir, el país en esta crisis debería aprovecharse y hacer una reforma estructural fuerte para evitar que el más del 50% del presupuesto sea deuda. Debemos retarnos a generar ingresos nuevos. Y entonces en Costa Rica nos mofamos de tener más del 25% de la reserva, pero sin pagarla. ¿Ustedes saben cuánto se debe en tierras expropiadas de parques nacionales? Sí. Imagínense que se presupuesta $1 millón por año. Ocupamos 2.500 años para pagarlo. No, 2.500 millones. Es decir, y eso es actualizado a hace 4 años, que tenía, 3 años creo que. Sí, señores, si no podemos sostener el estado que tenemos, el país que tenemos, sin tener una fuente de ingresos. Ningún país desarrollado ha logrado tener esos niveles de desarrollo sin utilizar sus recursos de una manera sostenible. Nadie está diciendo que hagamos minería a cielo abierto con cianuro y que hagamos una explotación, que de todas maneras la estamos haciendo, porque eso es un desastre. Ahí en Cruzitas, ¿verdad? Es decir, lo que queremos evitar está sucediendo solo por mojigatería de estar haciendo moratorias en cosas que realmente están sucediendo de forma ilegal, y solo porque alguien quiere ir a un foro internacional a decir que nosotros somos la mamá de Tarzán en el tema ambiental. Sí, yo creo que aquí... La hipocresía que nos caracteriza, lastimosamente. Un doble discurso, una doble moral, nadie quiere... sí, ¿por qué está bien? No hagamos gas natural nuestro, pero entonces importémoslo. Importémoslo, y eso va a significar una reducción, digamos que el 20%, digamos. Alguna gente se va a hacer millonaria, no importa, pero es el 20% menos del costo de la electricidad. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el ICE ha mangoneado 30 años los proyectos de hidroeléctricos, y ahí lo tiene, y tiene esa institución topada. Porque lo que debería estar haciendo el ICE no solo es vender esas 12 propiedades que son edificios, debería vender proyectos que están mal financiados para poder tener una mejora en su estructura financiera y cómo estructura el costo de la tarifa. Ahora, ¿usted ve la explotación de recursos naturales de una manera racional una opción para salir de esta crisis? Claro que sí, porque ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es impuestos. ¿Y de dónde? ¿De dónde van a reñar? Más deuda. O más deuda, que es la que está. ¿Verdad? Señor diputado, eso nos lleva, discúlpeme, es que no resisto a la tentación, nos lleva directamente todo este resumen que usted ha hecho perfecto a la enorme mediocridad del gobierno, que en lugar de ser creativo y de poner la economía a caminar, entonces pues ahora prácticamente nos acorrala y nos dice que tenemos que aprobar, hacer una negociación para un empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Quiero por unos segundos ir y ver este video de sus propias palabras en el plenario, para poder regresar al tema de cierre con ustedes. Un momento. Costarricenses, votaré en contra de este empréstito una vez más. Ya lo hice en el crédito del BID y salieron a correr a hacer un acuerdo escuálido de arreglo de pago con la caja, pero nada más. También advertimos que en este empréstito no hay transparencia, y lo que está sucediendo aquí es que solo vamos a aprobar 508 millones de dólares, porque claramente si se liberara el acuerdo previo que tiene el gobierno, les aseguro que muchos de ustedes no votan este empréstito. ¿Quiénes están de acuerdo en vender el BCR?
¿Quiénes están de acuerdo en vender Fanal o Colby? De los que van a votarlo hoy. Bueno, eso podría venir, pero no sabemos. Yo quiero decirles, yo podría estar de acuerdo, pero también depende de las condiciones. Si es para que nos den 100 pesos y para quedar en la misma condición, realmente mejor hagamos tomemos otra ruta. ¿Quiénes están de acuerdo en una tasa TOBI? Que es un porcentaje a cada transacción que haga usted bancaria. Eso es lo que está y debería estar en discusión. Eso es lo que debería estar transparentado aquí. Es una situación crítica, seria, en la que el gobierno ha demostrado con hechos que pretende cobrarle a la gente con el negocio cerrado. Es ilógico. Eso es lo que es ilógico. Y que también entiendo que el mundo vive una situación en la que hay que revisar la calidad del gasto. Y me devuelvo por esto. Porque la mayoría de países que están negociando con el fondo están entendiendo, y el fondo está entendiendo, que se requieren de metas. ¿Cómo lleguemos a esas metas como país? Es un problema nuestro. Pero lo que está pasando hoy es que solo en el Ejecutivo saben. Sus palabras son: votaré en contra este empréstito una vez más, no me la juego. Usted le ha perdido, ahora sí, como muchos de nosotros, confianza al Poder Ejecutivo. Es que está completamente cerrada esa puerta para ustedes, los diputados, y poder decirle al Ejecutivo: no señor, por este lado no va, vámonos, devuélvase con esos proyectos y póngase creativo para poder reactivar la economía. ¿O cuál es la otra opción que podríamos esperar los costarricenses de parte del Poder Legislativo? Bueno, en mi caso se mantendrá así. Si no hay un plan real de alternativo al que sea de endeudamiento, no tendrán mi voto. Yo no voté el proyecto del Fondo Monetario, que es al que usted hace referencia, porque no estaba clara la agenda. Me parece que es una agenda Mickey Mouse, que lo están disimulando en supuestamente impuestos progresivos temporales, y realmente eso es una irresponsabilidad. Gente que votó ese empréstito, que negó que ese era el primer paso para ese crédito grande que viene, no está de acuerdo en una serie de cosas que están ahí. Probablemente yo esté de acuerdo en algunas. Hay un montón de gente que votó ese empréstito que no va a estar nunca de acuerdo en, por ejemplo, grabar cooperativas, que nunca va a estar de acuerdo, por ejemplo, en vender Fanal y vender Bixa, que es, digamos, eso es una cuecha. Sí, que nunca va a estar de acuerdo en vender el BCR, que jamás tocaría Colby. Bueno, yo quiero decirle que si se hace un proceso bien ordenado para hacer un pago a la deuda, un pago a amortizar la deuda que se tiene, y eso se incluye, yo podría evaluar estar de acuerdo. Pero por eso es que yo me negué a votarlo, porque realmente hasta que no me pusieran sobre la mesa qué era lo que estaban planteándole al país, realmente es una irresponsabilidad avanzar. Y entonces sí, yo no me la juego, ni los costarricenses deberíamos jugárnosla en darle carta blanca a un poder ejecutivo que ha demostrado ser inútil y que ha demostrado solo estar en el mínimo esfuerzo para conseguir 38 votos y sin importarle el resto de los que estamos diciendo: mira, esa no es la ruta, vean, deberíamos de revisar mejor y deberíamos aprovechar este contexto para hacer una serie de cambios que han estado postergados durante mucho tiempo. Yo quiero dar una opinión, a lo mejor y no es la opinión de mis compañeros y tampoco es la opinión del foro, es la opinión mía personal. Yo lo único positivo que le veo al acuerdo del Fondo Monetario Internacional es que nos obliga por primera vez, ahora sí, a socarnos la faja y hacer cambios que de otra forma no se van a hacer nunca. Pasaremos 100 años sufriendo con recibos de luz altísimos y sufriendo con la inoperancia del Estado, y lo cierto es que no se van a hacer cambios. A mí me parece que lo bueno de deshacerse de algunas de estas instituciones, aunque algunos se caen al suelo en cruz, ¿verdad?, con esto que estoy diciendo,
es que muchos de los vicios que ya tienen estas instituciones o estas empresas del Estado se acaban con la venta. Una vez que los empleados y toda la institución entra a manos privadas, ya juegan otros números y ya veremos cuáles serán los resultados futuros. Señor diputado, nosotros terminamos este programa con un ejercicio que puede resultarle a usted interesante. Y este ejercicio, digo porque en sus palabras dice, yo no estoy aspirando en esta elección a una candidatura, lo cual nos lo deja abierto a que posiblemente en la próxima sí. Entonces, si usted tiene aspiraciones presidenciales, le planteo lo siguiente. Si usted fuera presidente, hoy, con las circunstancias que estamos viviendo, ¿cuáles serían las 3 o 4 medidas inmediatas para poder salir de este lodazal en el que estamos con las llantas así, dando vuelta y no avanzamos ni un metro? Lo primero que hay que decir es que no se ocupa ser presidente para poder tener una ruta clara. Sí, no debería por esa aspiración uno no tener qué hacer. Y creo que me parece irresponsable que algunos sí aspiren y no la tengan clara. Y bueno, eso primero quiero dejarlo claro. La ruta está establecida en esta hora, le he dicho, pero quiero concretarla. Necesitamos hacer una colecta de las activos del Estado, de lo que tengamos, para hacerle un abono a la deuda. Sí, necesitamos hacer un abono importante a lo que debe el país para poder acomodar presupuestariamente esto. Necesitamos hacer una reducción del gasto público, que eso implica tomar una serie de decisiones en instituciones que están duplicando funciones y que implicará también una reducción de la planilla del Estado. Pero no a lo loco, es decir, no es ciérrese porque se me da la gana, no, una cosa bien, es decir, que eso podría empezar con un programa de movilidad laboral inmediata sin reposición de plazas. Eso puede haberlo hecho el gobierno ya. Sí. Eso implicará entonces que de los gastos que hoy se tienen, podamos reducir sustancialmente esos gastos. Después, un plan agresivo de reactivación económica que incluye medidas temporales e incluye medidas permanentes. Hay que poner en mora trámites, hay que poner por lo menos temporalmente, en congelar requisitos en una serie de actividades económicas y plantearnos, como cuarto punto, unas nuevas fuentes de ingresos, que una vía es la utilización de nuestros recursos naturales de una forma sostenible y responsable. Esas 4 cosas, a grandes rasgos, digamos, obviamente, pues puedo durar 3 horas y media haciendo un análisis de cada una de esas cosas, pero realmente esas 4 cosas son las que urgen para que tengamos una Costa Rica, para que podamos sostener la Costa Rica que se diseñó después de la guerra, en el 49, y que traigamos esa institucionalidad a valor presente. Solo de manera de cierre, yo no es que soy enemigo del ICE. Sí, a mí me encanta la institución, pero el ICE que se fundó ya no es el ICE que requieren los costarricenses. Se requiere cambios. Sí. Sí, en aquel momento, cuando no había electrificación en todo el país, pues por supuesto que se ocupaba aquel ICE. Ya hoy ya no, ya es otro. Y entonces eso es lo que hay que poner en la perspectiva, hay que ponerlo en la mesa, hay que hablarlo con madurez, hay que sentarse y tomar y comerse la bronca de plantearle al país cosas distintas que estén a prueba de balas. Ahora, sí, estoy de acuerdo, creo que esos serían buenos potencializadores, o potenciadores más bien, para que la economía tenga un respiro. Yo tampoco soy enemigo del ICE, soy enemigo del recibo del ICE, de los sobrecostos del ICE. Creo que el ICE, si pudiera tomar ese producto y saber lo dañino que le resulta al país y a la producción y replantear a todo hacia atrás, creo que ahí sí podrían utilizar la propaganda de el ICE, orgullo de los costarricenses. Ahorita no me da ningún orgullo. Beto, disculpa. Sí. Ahora, señor diputado, una última pregunta, ya para ir cerrando muy brevemente. ¿Cómo ve usted este año y medio que le falta a la administración del señor Carlos Alvarado? ¿Vislumbra usted la posibilidad de que pueda haber un cambio o que podamos enrumbar al país, o considera usted que vamos a seguir con más de lo mismo?
Yo creo que el gobierno está en modo despedida, están tratando solo de tirar, de sostener la burra hasta que termine esto. No veo una voluntad ni una ruta diseñada para hacer cambios estructurales. Sí, conozco algunas iniciativas, pero no veo una unanimidad o por lo menos una mayoría sustancial en el gabinete para comerse esa bronca. Y tampoco veo a la Asamblea Legislativa con el ahínco que se requiere para hacer el contrapeso. En algunas cosas sí, pero no en la mayoría. Sobre todo para armar 38 en función de una agenda independiente, eso no está clara. Y bueno, esa es la consecuencia de las elecciones. Es decir, la consecuencia de las elecciones es que existe un partido oficialista con 10 diputados y que el resto hemos estado supeditados a lo que el gobierno ha priorizado. Esa es la realidad. Sí. Ahí están los resultados. Y entonces, a partir de eso, en lo que no hay un norte, en lo que no hay una agenda clara, creo que solo sostendremos el tema. Yo creo que es vital, debe ser un deber de todos los costarricenses, es que en la próxima campaña no escojamos por nichos, que revisemos los planteamientos de los candidatos, que revisemos cuál es la propuesta en términos no de una decisión que termina en una semana y se acabó la cosa y después hay que ver cómo se consigue la comida. Sí, yo creo que aquí hay una necesidad de tener una agenda más allá de una posición personal. Es una decisión que está en función de los mejores intereses nacionales, que implica salirnos del cuadrado, salirnos de la caja, de pensar distinto y de animarnos a hacer realidad o a darle contenido a nuestro discurso. A mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, nosotros decimos, somos un país altamente democrático. ¡Wow! Yo no lo veo así tanto, ¿verdad? Somos un país ambiental responsable y responsable. No, los datos no dicen eso. Tenemos una campaña gigante en ese aspecto, pero no está reflejado en la realidad. Y entonces, todas estas cosas son las que debemos retarnos, de que debemos cuestionarnos, que debemos construir y que debemos tener alternativas. Y ese es el reto, no de un partido político, ni de un aspirante o un diputado o de ustedes, es de todos los ciudadanos. Es de cómo podemos hacer coincidir el discurso con las acciones y que eso se repercuta en una mejor calidad de vida para todos. Un reto país, definitivamente. Señor diputado, muchísimas gracias. Realmente ha sido un tiempo bien invertido para nosotros. Siempre es bueno conocer de primera mano esta información. La gente en Costa Rica lo necesita sus contrapesos en la Asamblea, necesita tener claro qué es lo que está pasando y pues agradecemos todo el trabajo que usted y otros compañeros en la Asamblea Legislativa y en otras instancias están haciendo para procurar ese balance. Muchísimas gracias por atendernos hoy y quedamos atentos en cualquier momento que podamos contar otra vez con usted en un programa de estos. No, para servirles, aquí seguimos para adelante y digo, es un gusto. Muchas gracias. Igualmente para los que nos ven, muchísimas gracias por seguirnos. Ahí pueden seguirnos en YouTube, en Instagram, en Facebook y pues quedamos a sus órdenes. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Por favor, compartir el programa si le gustó y discutirlo en familia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.